A continuación les presentamos a la doctora Lilian Torregrosa Almonacid. Ella es directora del Departamento de Cirugía y Especialidades de la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio. Es ex miembro del Tribunal Nacional de Ética Médica y fundadora del Servicio de Ética Clínica del Hospital Universitario San Ignacio. Muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hablando de uno de los temas más importantes recientemente, sobre todo después de todo lo que trataron esta mañana relacionado con la sentencia y la reglamentación del cuidado al final de la vida. El tema que vamos a tratar son las intervenciones fútiles en medicina y a quién le corresponde decidir. Mi trabajo, como ya lo mencionaron, en general se ha desarrollado en el departamento de cirugía, pero hoy voy a hablar de un terreno que es la ética clínica, donde desde hace 2 años en el Hospital San Ignacio hemos desarrollado ya un área que trata temas como los que nos convocan hoy. Esta pregunta por la futilidad en medicina aparece en nuestra cultura occidental desde que aparecen los primeros textos médicos, como ustedes ven en estas imágenes de los tratados hipocráticos y de algunos escritos de Platón. Y lo que refleja es la preocupación desde siempre en el quehacer médico por la proporcionalidad de las intervenciones terapéuticas. Eso ha seguido y ha seguido en el tiempo, y por un tiempo estuvo apagado ese debate o esa discusión sobre la futilidad y luego reaparece recientemente por varias cosas que también coinciden, digamos, con este surgimiento de la bioética y que probablemente ustedes ya conocen. Y una son los desarrollos científicos y tecnológicos que tenemos hoy en día y que superaron todo lo que podíamos pensar o estimar hace un tiempo. De hecho, en tiempo de vida, que empieza mucho antes de lo que antes ocurría, mucho más temprano, y termina a veces mucho después de lo que se consideraba ya una vida útil en otros momentos históricos. Por otro lado, las tendencias curativas y la obsesión con curar, digamos, ha eclipsado un poco la preocupación por el cuidado y la compasión, y esto se refleja, por ejemplo, en el tema de fin de vida que ya trataron un poco esta mañana. La prolongación, la capacidad que tiene la medicina hoy de prolongar en forma ilimitada las funciones vitales, la realidad de un envejecimiento poblacional que es global, como ustedes ya saben, y qué hacemos con las nuevas enfermedades que se producen en estas décadas que antes no alcanzábamos, el incremento en la población de enfermos crónicos incurables, porque hay gran cantidad de enfermedades con las que más bien conviviremos durante muchas décadas, y por otro lado la demanda creciente del público que viene a partir de los 80 con esta reivindicación de la autonomía como un derecho fundamental de todos los individuos y de los pacientes también, y que se reconoce hoy como un pilar fundamental de nuestro ejercicio médico a través del documento que lo expresa, que es el consentimiento informado. Pero digamos que ese centro en la autonomía ha hecho que cambie nuestro ejercicio paternalista por en un ejercicio mucho más concertado con el paciente. Aquí solamente alguna muestra de todos los estudios que tratan este problema de la futilidad. La mayoría de los que van a ver son quirúrgicos porque es mi área de trabajo, pero realmente lo que muestran es una preocupación médica y de los pacientes por lo que estamos haciendo en medicina, si lo que estamos haciendo es proporcional o no, si a veces es demasiado. Y esa preocupación no solamente ha despertado el interés de la ética, sino también de nosotros, y creo que por eso hoy estamos hablando de estos aspectos. Esto es una imagen que vemos a diario en cualquier revista y evaluación de pacientes, donde vemos que muchos se cuestionan lo que estamos haciendo. Y está la pregunta ahí de si será, yo haría lo mismo, si yo fuera el paciente, si este fuera mi abuelo. Y la pregunta es, la proporcionalidad tiene mucho que ver con hasta dónde hacemos, en qué pacientes y sobre todo cuál es el beneficio. Más adelante me referiré a esto del beneficio terapéutico. Pero fíjense que todos quisiéramos tener unos parámetros frente a los cuales evaluar esas intervenciones que aparecen éticamente cuestionables. Y entonces la noción de futilidad apareció ya hace un par de décadas en el terreno clínico, y yo diría que esta ya se contaminó, así como la doctora de Brigard decía temprano que probablemente la objeción de conciencia se iba a contaminar. Yo creo que ya se está contaminando porque ya me encuentro con cirujanos que me dicen, por ejemplo, doctora, yo no operé a ese paciente mayor de 70 años de una colecistitis porque yo tengo una objeción de conciencia. Y esos pacientes mayores yo no voy a operar. Pero bueno, eso lo dejo porque yo no voy a hablar de ese tema, pero creo que se ha contaminado y la noción de futilidad también ha transcurrido por ese mismo sendero, y entonces empiezan ustedes a oír colegas que dicen, yo no hago esto porque lo considero fútil. Bueno, ya vamos a ver a lo largo de lo que yo les voy a presentar si eso es así tan simple y si yo podría argumentar que X intervención es fútil para todos los pacientes o no. Vamos a tratar eso
en detalle más adelante. Lo cierto es que esta preocupación por la futilidad en medicina nos lleva a algo que es la angustia moral. Y aquí estamos nosotros preguntándonos, ¿será que sí, será que no, será que demasiado, muy poquito, cómo hago si yo fuera el enfermo, si fuera mi papá? Bueno, todo este juego que en Fin de Vida ya vimos cómo funciona esta mañana, pero que nuevamente aquí en este terreno nos lleva a ponernos en los zapatos del paciente, que yo creo en ética es un ejercicio muy útil para poder entender y tener una perspectiva más amplia de lo que hacer. Cuando yo puedo ponerme en los zapatos del otro y ahí veo realmente la magnitud del concepto de autonomía, que a veces como médicos por nuestra formación es difícil verlo de la misma manera. Cuando me pongo al otro lado, obviamente experimento esto, que es angustia moral. Esto simplemente para mostrar que la mayoría de la literatura se inició en cuidado intensivo, donde perciben no solamente los médicos, sino todos los cuidadores de salud, que gran proporción de lo que hacemos es fútil o potencialmente fútil, o que por qué estamos haciendo estas intervenciones, pero esto se ha extendido a los otros terrenos de la medicina y ya hay estudios en oncología, en cirugía, de la percepción nuestra, de los residentes, de los fellows, de los estudiantes de medicina, de lo que estamos haciendo como médicos. Bueno, etimológicamente el término futilidad significa incapacidad para obtener un fin buscado. Aquí lo ven, algo que es de poco aprecio, importancia, insubstancial, y el fin de la medicina se puede ver en dos sentidos. Uno, la finalidad, pero también la terminación del acto médico. Si bien la finalidad es el beneficio del paciente, y ese término beneficio me lo oirán en repetidas ocasiones, también son los fines, la terminación del acto médico, hasta dónde llega la medicina, porque tenemos unos poderes que son, digamos, limitados y no son ilimítrofes como nos pide a veces la sociedad que sean. Entonces, la pregunta es cómo definimos futilidad en la clínica. Y les cuento que 3 décadas se tardaron todos los esfuerzos por definir desde el punto de vista cuantitativo la futilidad. Y numerosos clínicos propusieron diferentes porcentajes y estos porcentajes variaron. Y para darles un ejemplo, en toracotomía, en reanimación en urgencias después de paro cardiorrespiratorio, se empezó a balancear cuál sería ese porcentaje a partir del cual se considera que esta intervención es mejor no iniciarla porque es fútil. Y se llegó hasta el 1%. Y otros grupos decían, no importa, con 1 de 100 que salga después en adecuadas condiciones, vale la pena intentarla. O sea que no pudimos nunca definirlo desde el punto de vista cuantitativo, aunque si ustedes buscan en la literatura van a encontrar gente todavía escribiendo tal intervención, ¿será que sí o que no? Si esto me da un beneficio del 20% de pronto es fútil, no, pero 20 para mí es mucho, 20 para mí es bajo. De manera que cuantitativamente no lo pudimos hacer. Y eso dio lugar a todo un cuerpo de literatura muy grande que empezó a explorar parámetros cualitativos que tienen que ver obviamente con la beneficencia, con la perspectiva del paciente sobre el beneficio que obtiene para intentar definirla. Sin embargo, tampoco fueron conclusivos todas estas experiencias que tardaron un par de décadas también, y lo cierto es que hoy en día no hay una única definición de futilidad, ni hay un concepto único que sea aceptado por todos, porque nuevamente se habla del balance ético frente a cada caso particular. Y fíjense por qué, probablemente porque aquí estamos hablando de la distinción entre hechos y valores. Los parámetros cuantitativos son estos desenlaces fisiológicos nuestros, fisiopatológicos, los desenlaces de los que escribimos en toda nuestra literatura, que son cómo se afecta con un tratamiento la sobrevida, la recurrencia libre de enfermedad. Esos son nuestros parámetros duros cuantitativos. Pero por otro lado, los pacientes quisieran tener una perspectiva de parámetros, digamos, más blandos, no tan cuantitativos sobre qué pasa con ellos. Y si se dan cuenta en la literatura nuestra, ante enfermedades sobre todo crónicas e incurables, es poco lo que estamos escribiendo de este terreno cualitativo, si bien ya incorporamos escalas de calidad de vida y mediciones de esta parte subjetiva cada vez con más frecuencia, pero eso no lo hacemos en la misma proporción que exploramos la cuantitatividad de los resultados. De manera que por un lado están los efectos biomédicos y por otro lado los beneficios para el paciente, y es algo que tenemos que ponderar, como ya veremos más adelante. Entonces, cuando nos preguntamos quién define la futilidad de una intervención, por un lado estamos los clínicos, digamos, y los médicos en este lado de la imagen, argumentando que la autonomía profesional es la que nos tiene que otorgar esa propiedad de definir si algo es fútil o no, y decir, por ejemplo, en mayores de tal edad no hacemos tal cirugía porque esto es fútil, porque las cifras dicen que esto hay beneficio o no, y esa es una postura
reclamando la autonomía profesional, digamos, como el argumento, y somos nosotros, por nuestro conocimiento, quienes definimos las finalidades de la medicina y nosotros los que actuamos en beneficencia, no maleficencia, y también conocemos los límites de nuestro quehacer. Pero bien saben ustedes que esto no siempre ha sido así, que hay reclamos de la sociedad y de las familias de excesos en lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué reclaman pacientes y familiares? Autonomía individual y que como sujetos autónomos y dignos tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y son quienes definen si algo es fútil o no lo hay. Pero entonces también se han ido al extremo y les pongo yo ejemplos con los que probablemente algunos de ustedes ya tienen que lidiar, pero por ejemplo en cirugía plástica y estética hay solicitudes extremas de los pacientes, de quiero la cara de esta persona con exactamente estos parámetros, pero los dientes afilados y además que me saquen un riñón por tal y tal y tal, estoy exagerando un poco, pero es eso, esas son las demandas crecientes de la población. O a mi familiar no queremos que le modifiquen nada y le tengan todos los parámetros a 1000, digamos, en cuidado intensivo, y los intensivistas dicen un momento, creemos que ya estamos superando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero la familia se queda en este sitio, y entonces ¿quién define futilidad? Estamos en ese problema actual en la práctica clínica en el que han venido unos terceros a definir por nosotros, ya que no hemos tratado suficientemente este tema. ¿Y quiénes son los pagadores en otros sistemas? Nosotros todavía no estamos tan avanzados, pero en otros sistemas existen ya las políticas sobre futilidad que definen y tienen unos criterios muy claros. Este procedimiento para tal edad, no. Este otro procedimiento, si no se cumple A, B y C, tampoco. Y eso claro que es cuestionable, pero nosotros no nos hemos puesto de acuerdo sobre la futilidad de algunas intervenciones y por eso está llegando toda esta ola de políticas de futilidad en el mundo, a partir de la cual se aprueban o no se aprueban intervenciones o estancias en cuidado intensivo o intervenciones costosas, y ustedes ya saben que ocurre así en otros lugares. De manera que más que decidir por un lado u otro, ya veremos cómo se requieren un poco de consenso o de lenguaje común para avanzar en este terreno. Es importante, como vimos, por supuesto, evaluar los parámetros biomédicos para definir si una intervención es fútil o no, pero también es importante tener la perspectiva de la otra parte, la perspectiva del paciente y su familia. Y entonces probablemente debemos llegar a un lenguaje común, que no va a ser un lenguaje médico, porque obviamente el lenguaje médico no es completamente comprensible para los pacientes, pero sí tendremos que tener en cuenta parámetros de la calidad de vida del paciente explicado en términos que comprendamos todos, que sean comunes, que los comprendamos todos, porque todos somos seres humanos y todos vamos a ser pacientes o somos pacientes eventualmente, de manera que deberíamos hablar en el mismo lenguaje para definir un poco esto de la futilidad. Y entonces, ¿cómo evaluamos aspectos realmente subjetivos de la calidad de vida de un paciente? Hay numerosas escalas, ustedes conocen muchas de ellas, pero cuando estas escalas se miran desde las ciencias sociales, desde la antropología, la psicología, resulta que no son tan subjetivas finalmente y que muchas veces cuando las aplicamos le estamos poniendo el sesgo de cierto que están mejor, pero yo te veo ya de mejor semblante, y cuando las aplicamos a veces no somos unos evaluadores completamente libres de sesgos. Entonces tendríamos que explorar en los pacientes cómo está su capacidad de comunicarse, de elegir, la capacidad de disfrutar, estar libre de molestias innecesarias, la capacidad para realizar actividades físicas que para el paciente sean valiosas, como desplazarse, trabajar y a veces cuidar de otros, capacidad para realizar actividades de autocuidado, que para algunos pacientes esto es vital y si las pierden ellos consideran que no vale la pena vivir y digamos están en su derecho por autonomía individual, como ya hemos visto desde esta mañana. De manera que uno invitaría a los pacientes a preguntarse algo así: ¿será que esta intervención proporciona para mí una posibilidad razonable? Porque medicina es incertidumbre, siempre en algún porcentaje, eso ya lo sabemos y no somos una ciencia exacta ni mucho menos. Pero esta intervención proporciona una posibilidad razonable de que como persona pueda beneficiarme de una serie de capacidades humanas básicas, y fíjense que está de moda ahora hablar de nuestras capacidades humanas básicas y cuáles serían esos mínimos sobre los cuales estaríamos todos de acuerdo. ¿Qué sería lo mínimo para tener bienestar? Ah, no, pues que yo tal vez me pueda bañar y asear y no dependa de otro. Ah, tal vez que mi alimento lo pueda, bueno, en fin, habría unas capacidades sobre las cuales podríamos acordar y de hecho esto está definido ya, de comunicación, de elección, de disfrute, de posibilidad de estar libre de molestias innecesarias, de realizar actividades físicas de autocuidado y desplazamiento que a su vez me permitan disfrutar de mi calidad de vida. Esto es una pregunta global y por supuesto dependiendo de los instrumentos y las encuestas está explorada de manera más o menos profunda,
Pero nos lleva a esto, que para mí es como una escalera en la toma de decisiones, sobre todo en intervenciones cuestionables. Fíjense que estamos hablando hoy de esas intervenciones sobre las cuales varios médicos frente al paciente podemos tener nuestras dudas en la cabeza y uno dice, pues sí, pero yo no estaría tan seguro. Y el otro dice, ¿por qué estamos haciendo eso? Y si estamos con residentes o estudiantes pasa mucho y los estudios lo muestran, que ellos no dicen nada, pero piensan mucho. Y dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le contaron al paciente? Mire que el paciente, bueno, en fin. Todo este escenario de toma de decisiones, digamos, se ilustra aquí, donde el primer paso, el primer escalón, es cuando en medicina aparece una intervención nueva, una intervención que, digamos, pretende solucionar alguna dificultad que tenemos corporal, digamos, y ahí solamente lo que nos importan son los efectos biomédicos y, por lo tanto, los duros para evaluar esto, pues somos los clínicos y los científicos desde una perspectiva que prácticamente es objetiva, no nos interesa mucho la perspectiva del paciente. Pero esto va cambiando a medida que la escalera sube. Cuando en una intervención queremos que se practique realmente como una intervención médica o terapéutica, viene algo muy importante que es el balance riesgo-beneficio. Y saben que todos los estudios clínicos están orientados para buscar si efectivamente ese efecto es terapéutico y cuál es el balance entre el riesgo-beneficio y la podemos ofrecer a la población. Pero viene un escalón último, que es el escalón problemático, para hablar de este tema de futilidad. Y es un escalón donde nos sentimos menos sólidos, porque fíjense que la objetividad va disminuyendo, pero la subjetividad va aumentando, y donde sería imposible tomar decisiones sobre el beneficio individual de una terapia si no tenemos en cuenta al individuo que la va a recibir. Es completamente imposible tomar decisiones en este tercer escalón, aun cuando lo hacemos en muchos escenarios. Y por eso surge el conflicto sobre la futilidad. Para determinar que una intervención es benéfica realmente, habría que tener necesariamente en cuenta la perspectiva del paciente, cuando es un paciente capaz, consciente e informado para poder tomar sus decisiones. Entonces, como les decía, nosotros somos unos expertos en este terreno de estos dos primeros escalones, pero aquí nos sentimos a veces un poco flojos, unos menos que otros, donde viene una decisión que realmente es ética, que tiene que ver con desenlaces subjetivos, donde lo que está en juego son los valores del paciente. ¿Qué valora más el paciente? Tiempo, calidad, estar con la familia, estar en el hospital, quiere morir en un hospital, quiere morir en la casa. Bueno, una cantidad de valoraciones que son muy subjetivas y que hay que tener en cuenta, los deseos, las finalidades de su vida, el concepto de bienestar, que como su nombre lo indica, realmente es muy individual, y la competencia del paciente, que va a ser también importante para definir, como también veíamos esta mañana, si el paciente realmente puede decidir de una forma autónoma y libre. Tiene que ser un paciente competente, si no requiere el apoyo de otros para poder tomar decisiones. Entonces traigo solamente un ejemplo porque este ejemplo es de los menos complicados, digamos. Entonces es la gastrostomía en un escenario de un cáncer, digamos, avanzado, que no tiene ya más soluciones terapéuticas y el paciente está en esa situación de ya no me dieron control médico, me mandaron a cuidados paliativos por una falsa, como ya sabemos, una falsa noción de los paliativos actualmente, pero es lo que les pasa a los pacientes. Y entonces llega, dice, lo mandan al cirujano, a este paciente, y el cirujano para que le haga una gastrostomía, para que pueda comer. Y entonces, ¿qué pasa? El cirujano dice, bueno, es un procedimiento rutinario, programe lo que hacemos todos los días. Hay unos estudios sobre gastrostomía que muestran cómo a veces no nos dábamos cuenta de las gastrostomías que hacíamos y cuando preguntaban qué pasó con esos pacientes y cuál era el desenlace, ni idea, pero bueno, esto tuvo un beneficio terapéutico sobre el paciente. ¿Qué pasó con el paciente? No lo sabemos, y fueron unos estudios muy interesantes que llevaron, digamos, a la gastrostomía como al centro del escenario, y por lo tanto algunos establecieron políticas para definir si era fútil o no la gastrostomía, y resulta que miren esta, que es una de ellas. Al paciente en esta situación se le ofrece una gastrostomía, excepto que si el paciente tiene un bajo índice de Karnofsky o una sobrevida menor a 6 semanas, así como parámetros cuantitativos como están, mejor dicho, en la lista de chequeo. Entonces, antes de preguntarles qué opinan de eso, digamos, eso es un protocolo de una institución. Y uno dice, los pacientes, todos los demás van a gastrostomía, cuestionable o no, podría ser cuestionable, o qué piensan. Parecen como parámetros muy duros y uno diría, un momento, depende, quién es el paciente, déjenos mirar un poquito más. Pero así está en varios protocolos de varios sitios. Entonces, ¿qué pasa? Nos preguntamos como médicos, entonces, ¿cómo mejoramos la toma de decisiones? Y resulta que la mayoría se van por este lado, que es, bueno, si tengo una pregunta científica, me voy a guías de práctica clínica, que es donde me siento más seguro en este terreno. El problema es la pregunta ética, como siempre, que digamos que podría ir de la mano, pero a veces
la diferenciamos y no nos sentimos tan tranquilos en este terreno. Entonces, ¿qué dice la guía de práctica clínica? Porque cuando hemos tratado este tema de gastrostomía en otros escenarios, dicen, no, vamos a mirar qué dice la guía ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, y es la guía, digamos, más respetable. Fíjense lo que dice ESPEN. ESPEN dice, en caso de duda, pues justamente esos son los casos que nos interesan y de los que estamos hablando hoy, ¿qué tiene que hacer? Un balance ético. Ahí quedamos. Los de la pregunta científica fregados porque decimos, bueno, ¿y el balance ético cómo es la cosa? Porque ese no es tan cuantitativo como quisiéramos nosotros, que nos sentimos tan sólidos en el terreno cuantitativo. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a este punto de la gastrostomía en este paciente de cáncer tan particular que les mostré. Resulta que la gastrostomía, para pasar al primer escalón, efectivamente sus efectos biomédicos los mostró hace rato. La gastrostomía es conectar un tubo al estómago para simplemente dar directamente una ruta para administrar varias cosas, medicamentos, comida, agua al tracto digestivo, digamos, ese es un efecto biomédico claro y por lo tanto entró al terreno médico como una intervención, ¿cierto?, que podíamos ofrecer a los pacientes. Cuando pasó al siguiente escalón, que fue el escalón de evaluación de riesgo-beneficio, ¿qué pasa? Por supuesto no está exenta de complicaciones, pero digamos que una gastrostomía es una intervención que tiene un riesgo entre bajo y moderado, por lo tanto la podríamos ofrecer con tranquilidad a la mayoría de pacientes. O sea, ¿qué es lo cuestionable de una gastrostomía? Mostraban esos estudios. Su balance es favorable entre riesgos y efectos positivos, ¿cierto? Utilidad, eficacia, digamos que ahí, check, check, y estamos bien. ¿Cuál es el problema con la gastrostomía? Y ustedes no sé si recuerdan, pero los casos de Nancy Cruzan y Terry Chiavo en Estados Unidos, que fueron tan publicitados y llegaron a decisión de la Suprema Corte, hasta el presidente tuvo que involucrarse en la decisión de si se retiraba o no una gastrostomía en pacientes que tenían unos procesos neurológicos irreversibles, años después, y la familia que sí, y el público que no, y las pancartas, y todo el movimiento social alrededor, hasta que finalmente se retiró, porque no podíamos nosotros en medicina definir si la intervención era fútil o no, lo cual no tiene sentido y por eso han venido otros a decidir por nosotros. Entonces, para definir el beneficio en este paciente, como ustedes ven, quienes han adoptado esta idea de incluir la perspectiva subjetiva, habían dicho, bueno, vamos a mirar sobrevida e índice de Karnofsky para evaluar esa parte, pero eso parece ser insuficiente, ya les voy a mostrar por qué. Hay además, por supuesto, numerosas escalas de calidad de vida que también se podrían aplicar, pero también hay que evaluar el paciente en su contexto, sus capacidades humanas y lo que sería para él deseable en ese momento de su vida y de su enfermedad. Y por lo tanto, sin preguntarle al paciente, para usted, ¿qué constituye una buena vida? Y por lo tanto, vale la pena iniciar una intervención, así sea una gastrostomía, que es algo que uno diría, se la puse porque no tiene mucho riesgo, ¿cuál es el problema? Si no, después se la quitamos. Estoy hablando de lo que normalmente nosotros planteamos. Realmente, antes de definir esto, hay que estar seguros de que para el paciente vale la pena. Y fíjense que si no hablamos con el paciente y no exploramos la perspectiva subjetiva, nunca vamos a poderlo definir completamente, no lo vamos a hacer de una manera correcta. Será una decisión del paciente. Obviamente, cuando el paciente es capaz de decidir. Y la capacidad, ya vieron esta mañana, pues depende de un paciente que sea informado, y ahí hay un problema en la información. Ya sabemos que tenemos nuestros sesgos en la manera como informamos, pero la idea es que debemos informar todo lo que sepamos en el lenguaje que sea más comprensible para el paciente, pero también lo que no sabemos sobre una enfermedad, y en eso somos también flojos, porque nos da mucho miedo quitar la esperanza al paciente y por lo tanto de algo que no sabemos, no, pues vamos a mirar, pero realmente hay cosas sobre las que no se sabe o no sabemos qué va a pasar y deberíamos informarle al paciente y cumplir con nuestro deber ético de decir la verdad. Y ese paciente, para que sea capaz también, tiene que ser un paciente que se sienta libre, que no esté coaccionado y que esté lo más libre de síntomas posibles. Esto lo tocaron en la mañana con respecto a las solicitudes de eutanasia. Si el paciente no está libre de síntomas y de dolor y está realmente atormentado, disnéico, con muchos síntomas y pobre acceso, digamos, a cuidado paliativo, pues ahí es donde se cuestiona si va a ser capaz de tomar esa decisión de solicitar una eutanasia. Y vamos a ese mismo punto que en este momento los llevo yo, que es la capacidad de decidir y que el paciente realmente sea un paciente capaz y libre para tomar sus decisiones. De manera que si ese es el escenario y el paciente es capaz de decidir y está informado, ¿a quién le corresponde definir sobre este asunto? Que ahorita es la gastrostomía, pero esto aplica pues a numerosas intervenciones que de hecho a veces son más cuestionables en la práctica nuestra, al paciente, después de que le hemos informado sobre los efectos biomédicos, sobre el balance riesgo-beneficio.
Y entonces el paciente responderá toda una cantidad de preguntas. Acá les traigo algunas de propuestas que hay ya en la literatura y que se están aplicando en algunos servicios de ética clínica que llevan al paciente a que se pregunte como estas y le pregunte al doctor, bueno, estamos hablando de situaciones clínicas limítrofes, pero doctor, con este tratamiento y todo lo que me quieren hacer, yo seré capaz de vivir una vida humana digna, evitar que se reduzca a algo que para mí no merezca la pena vivir, porque el punto no es la perspectiva nuestra, el punto es la perspectiva del paciente. Seré capaz de vivir con otros siendo tratado como un ser digno, cuyo valor es idéntico a los demás, con la posibilidad de mantener relaciones significativas con otros. Seré capaz de reflexionar sobre la planificación de mi vida, la de mi familia, y conservaré mi capacidad de elegir. Hay pacientes que consideran que si no conservan estas capacidades neurológicas, que aquí se expresan de una manera más humana, digamos, para ellos no vale la pena aceptar un tratamiento porque piensan que realmente no va a tener el impacto que quisieran sobre su vida y su forma de ver una vida digna. Podré sentir que gozo de buena salud, evitar daños innecesarios sobre mi cuerpo y mi mente, así como dolores o molestias inmanejables o innecesarias, porque pues molestias siempre hay en medicina, y dolores y síntomas, desafortunadamente. Podré con este tratamiento disfrutar de los aspectos que más me interesan en la vida, mis seres queridos, mis actividades, podré volver a mi casa, saldré de mi casa. Todo eso lo deberíamos responder en este escenario. Podré percibir lo que ocurre a mi alrededor, experimentar sensaciones de satisfacción, bienestar emocional, podré reír, jugar, amar, sentir pesar, agradecimiento, añorar, mantener mi función intelectual, que como les decía es central y si ustedes ven aparece en forma reiterativa en muchas de estas preguntas. Podré conservar habilidades funcionales básicas que permitan mi propio autocuidado, otro punto clave que para muchos pacientes es fundamental, sobre todo a final de vida, y estamos hablando justamente de esos momentos: beber, comer, bañarme y vestirme, así como la capacidad de moverme libremente de un lugar a otro para llevarlas a cabo. Y por último, podré conservar mi funcionamiento en las actividades sociales habituales, con mi familia, amigos, tareas domésticas, cuidar de mi familia, que eso para padres es pues obviamente algo central en aspectos básicos, y participar en actividades que me satisfacen. Bueno, es toda una cantidad de preguntas que probablemente nosotros, si somos el paciente, quisiéramos responder en la misma situación. Y dependiendo de eso, el paciente va por un camino que comprende mucho más hacia la toma de decisiones y puede definir si vale la pena o no para él, después de que el médico ha expuesto su perspectiva, iniciar o no iniciar una intervención. ¿Qué pasa cuando el paciente no puede decidir y viene un terreno muy difícil que escapa, digamos, al objetivo de esta conferencia, porque ahí viene toda la limitación de esfuerzo terapéutico o reorientación y cuando decidimos hasta qué tanto hacer y no hacer? Pero digamos, lo cierto es que cuando el paciente no puede decidir, no es tan sencillo como decidir por él, ¿cierto? Porque les ha pasado, me imagino, que están con un grupo familiar y dicen, bueno, el paciente en cuidado intensivo, ¿y qué hacemos? Pero ya llegaron 6. Entre la esposa, algunos hijos y el otro, bueno, ¿y ahora qué? ¿Votamos? ¿Cuál va primero? Que le pregunten al abogado, diría Ana María, porque la llaman para decirle, pero doctora Ana María, ¿quién va primero? Y si él dice sí, no, y todos están agarrados afuera, y uno dice votamos, consenso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Y es lo que hacemos en el día a día, sobre todo, por ejemplo, en cuidado intensivo. Entonces resulta que el punto no es qué opina uno. La ética no es materia de opinión personal y yo no puedo decir, si yo estuviera ahí, yo sí digo que yo diálisis no acepto. Esa no es la idea. La idea es buscar qué constituiría una buena vida para ese paciente, tratar de reconstruir esto a partir del diálogo con la familia, esto pasa mucho en cuidado intensivo, y buscar las que son las fuentes de información para estimar los posibles deseos del paciente si el paciente no los expresó. Y saben ustedes que en todo esto de fin de vida lo que nos ha llevado a pensar en el país, por lo avanzados que estamos, es en lo que ya ocurre en otras latitudes. En España, en Norteamérica, las voluntades anticipadas son una realidad y esto sí está, digamos, ya claramente establecido en un porcentaje muy alto de la población, muy alto de médicos que tienen voluntades muy claras sobre qué quiero yo en X o Y situación. Pero nosotros todavía estamos caminando hacia ese terreno y por lo tanto no siempre vamos a tener voluntades anticipadas, ni documentos escritos para saber qué quiere el paciente, pero sí a su familia le habrá dicho algo sobre situaciones limítrofes y entonces instrucciones específicas a través de discusiones sostenidas con el paciente por parte de un médico cercano o familiares se toman en cuenta al momento de tomar esas decisiones. Documentos escritos verificables, como les decía, pero esto no es lo más común, pero está incrementando, digamos, la aparición de estas voluntades anticipadas, o reportes de parte de individuos que tuvieron conversaciones con el paciente sobre el final de su vida. Esto no era frecuente, ahora cada vez es más. Y si ustedes han visto, hay ya reuniones de
café y cenas alrededor del tema de la muerte en la mayoría de instituciones médicas en el mundo, y esto ya está llegando al país y varios se reúnen a algo que es hablar sobre la muerte, porque no hablábamos sobre esto. Y con eso sabemos qué quiere el paciente y la decisión puede ser mucho más compartida realmente que simplemente decidir por lo que yo percibo y más bien ponernos en el lugar del paciente. Pero bueno, como les decía, esto es mucho más complejo, pero la idea es que cuando decidimos por otros debemos buscar esa perspectiva que constituiría una buena vida para ese enfermo. Entonces fíjense cómo, para volver al caso de la gastrostomía, y el ejemplo de los protocolos que incluyen solamente el índice de Karnofsky y la sobrevida, como los dos parámetros donde usted es candidato o no es candidato, ¿cuánto le queda de vida? No, creemos que menos de 6, entonces no le ofrezcamos una gastrostomía. ¿Habría otros argumentos para decir que de pronto al paciente sí le debemos ofrecer una gastrostomía por ese tiempo? Ya vamos a ver, hay otros parámetros y hay otros desenlaces que no son tan duros y tan cuantitativos. Por ejemplo, permitir el egreso hospitalario con la intención de permanecer en casa con la familia y seres queridos. ¿Será valioso o no? Aun cuando la sobrevida sea corta, claro que sí. Permitir al paciente con cáncer intratable al final de su enfermedad salir del entorno hospitalario e incrementar su interacción social con otros antes de la muerte, eso sería otro que también aplicaría. Y esto, por ejemplo, es el ejemplo de las sondas que requieren, digamos, infusores específicos intrahospitalarios y que en forma ambulatoria no se puede dar exactamente la misma nutrición, digamos, y los pacientes queremos llevarlos a su entorno familiar, aun cuando sabemos que queda un corto tiempo de vida, pues esta sería una indicación completamente válida. Facilitar el aporte de líquidos y medicamentos para el alivio de otros síntomas como el dolor, por supuesto. Ahí estaría otra indicación de gastrostomía que no tiene nada que ver con esas dos tan cuantitativas y tan duras como las que pusimos. De manera que, para finalizar, les quiero decir que prolongar la vida de un paciente durante un periodo finito de tiempo, de tal manera que le permita a este paciente alcanzar fines que para él son muy valiosos, como ver a su familia, estar presente en un momento determinado, alcanzar alguna obligación religiosa o posibilitar un encuentro con seres queridos para una despedida final, son tan valiosos como otros parámetros que nosotros argumentamos y que esgrimimos frecuentemente para justificar nuestras intervenciones. Pero fíjense cómo esto está en el terreno de lo cualitativo, donde nos sentimos débiles, pero no debemos sentirnos realmente, porque nosotros también somos pacientes o vamos a ser pacientes y vamos a estar en ese otro lado tratando de balancear las decisiones terapéuticas de nuestros médicos. Como comentarios finales, el primero es que con lo que les quise mostrar, ustedes pueden ver que la determinación de futilidad se debe enmarcar en cada paciente. Uno no puede hablar de futilidad en términos genéricos y decir, entonces, la quimioterapia en tal enfermedad en es una intervención fútil. Eso es imposible. Habría que llegar al paciente, al caso particular y hacer todo este ejercicio que les he mostrado. O la gastrostomía en cáncer en estadio 4 con un Karnofsky menor de tanto con una sobrevida es una intervención fútil. Tampoco. Tiene que aplicar a intervenciones muy puntuales y sobre todo a pacientes muy particulares, porque debemos tomar en cuenta aspectos de su vida en el terreno físico, mental, espiritual, sus preferencias, creencias, objetivos, propósitos vitales. Y lo cierto es que las medidas de confort, el alivio del dolor y el sufrimiento siempre se deben preservar, y obviamente el cuidado y el confort nunca serán fútiles. Pero hay unos errores a veces conceptuales que llevan a pensar que entonces no hacemos nada y no más hidratación y no más control de ciertos síntomas, cuando eso realmente no entra en el terreno de la futilidad. La futilidad solo se puede invocar entonces frente a intervenciones específicas, como lo dije, y no puede ser definida únicamente en forma cuantitativa, como les mostré, ni unilateral. Es imprescindible tener en cuenta parámetros cualitativos relacionados con la calidad de vida del enfermo, sus capacidades y también su dignidad como ser humano y lo que él considera una vida buena, que eso es una percepción muy individual. De manera que debe ser un componente ineludible de nuestra toma de decisiones tener en cuenta al paciente, y creo que esta imagen, que a mí me gusta mucho cuando hablo de futilidad, representa en resumen todo lo que yo he querido decir. Sin tener en cuenta al paciente, nosotros no podemos tomar de nuestra parte ciertas decisiones terapéuticas, sobre todo en intervenciones cuestionables, como las que yo he tratado de ilustrar hoy. Muchas gracias.